Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Ya le cambiaron a Vicente Serrano. No vaya usted a pensar que de repente hicimos una sustitución de emergencia a su amigo Luis Guillermo Hernández. Este segmento corresponde la charla con los compañeros de la revista Contralínea. Usted sabe, la revista de investigación y periodismo de alto nivel que hay, de lo mejor que hay en este país en estos momentos. Y hoy, pues, la charla con la periodista y coordinadora de información de Contralínea. Usted la conoce muy bien, Nancy Flores. Ella es quizá una de las periodistas más relevantes de los últimos años por su mirada crítica y sobre todo por su postura de periodismo sin concesiones. Así que, sin más preámbulo, Nancy, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Luis Guillermo, buenas noches a ti, a la audiencia de Sin Censura. Pues sí, muchas gracias por tus generosas palabras. Aquí seguimos en esta mesa de investigación. Oye, Nancy, pues el asunto que empieza ya a efervecer en la discusión pública, está en la Cámara de Diputados ya la discusión amplia, profunda sobre el presupuesto 2024 y parecen avecinarse algunos recortes significativos, principalmente en instituciones, en organismos que pues de suyo han tenido pues una manga ancha de manejo presupuestal. El INE, principalmente, que en la era de Lorenzo Córdoba pues tenía gastos estratosféricos y que ahora, de cara al proceso electoral de 2024, podría sufrir un recorte presupuestal. ¿Cómo está esta circunstancia? Luis Guillermo, yo considero que esta discusión tiene que darse de cara a los cambios que no han existido en la autoridad electoral. Hay que recordar que el plan B, que era esta reforma a todo lo que tiene que ver con las instituciones de carácter electoral, sobre todo al Instituto Nacional Electoral, pues no pasó. O sea, esto no acabó de cuajar porque se opusieron desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también otras fuerzas como la oposición encabezada por el Partido de Acción Nacional, el PRI y el PRD. Entonces me parece que es una discusión muy necesaria en momentos en los cuales se va a discutir el presupuesto público. Veíamos que ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues asistía a la Junta de Coordinación Política y se reunía precisamente con los coordinadores parlamentarios para tratar este tema del presupuesto de egresos. Y ella, pues un poco su postura es en el sentido de que no se les quite ni un peso a los más de 37,000 millones que están solicitando. Sin embargo, me parece que hay del lado de Movimiento Regeneración Nacional y el Movimiento de Cuarta Transformación, que también acompañan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, hay elementos para determinar que sí se pueden hacer recortes y además que sean recortes multimillonarios sin afectar el proceso electoral que viene, que es el de 2024, que es uno de los más grandes, es un reto importante para las instituciones, pero el propio Ignacio Mier pues ha dicho que existe o existía esta etiqueta de 3,500 millones de pesos para una consulta ciudadana sobre si es necesaria o no la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y él mismo decía, es que este gasto ya no se debe de hacer porque ni va a haber esa consulta y sobre todo porque ya está agendado como parte de las propuestas que va a hacer Morena, y el propio presidente pues lo ha dicho, o sea, de obtenerse la mayoría calificada, que sería el plan C para pues ya trascender eso que no se pudo hacer con el plan B. El plan C es tener la mayoría calificada y hacer reformas constitucionales importantes, entre ellas la del Poder Judicial de la Federación.
pues ya no tiene ninguna razón de ser que exista ese presupuesto etiquetado para una consulta ciudadana que no va a existir. Y ahí son 3.500 millones de pesos de los 4.000 millones que se está proponiendo reducir. El tema va a ser, pues aquí, de aquí en adelante, a qué otros rubros se les recorta este recurso. Y no hay que olvidar, Luis Guillermo, que existen muchas áreas de opacidad, pero al mismo tiempo muchas áreas de dispendio dentro del INE que por más que Guadalupe Tadei y otros consejeros, sobre todo los nuevos, que acaban de entrar, pues si quieren limpiar al instituto, pues esto no se va a limpiar hasta que no exista reforma de fondo. Y por ellos mismos, pues no les alcanza tampoco hacer este contrapeso con el resto de la estructura del propio instituto, que sigue pugnando por estos dispendios, estos lujos, el despilfarro multimillonario que existe. Recordar que el INE tiene sus propios fideicomisos que nosotros hemos dado a conocer, que a sus fideicomisos, aunque no se les aprueba dinero, el INE hace economías, o así le llaman, que es estos supuestos ahorros de recursos públicos, donde dicen, ay, pues es que no necesitábamos tanto dinero para tal o cual rubro, y entonces lo mandamos al fideicomiso. ¿Y eso qué significa? Que primero existen subejercicios en el instituto que ocurren de forma sistemática, año con año tienen subejercicios, y este dinero, en vez de devolverlo a la tesorería de la federación, lo mandan a los fideicomisos, y son millones de pesos. Recordar tan solo que en 2021 el INE transfirió 542 millones de pesos a los dos fideicomisos que mantiene vigentes, y que son cajas chicas. Ya se sabe, los fideicomisos operan en total opacidad, primero porque no tienen etiquetado el presupuesto que están resguardando, y eso es una gran diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto que se ejerce en fideicomisos, porque el presupuesto público para eso tiene etiquetas, porque se tiene que justificar a dónde se manda ese dinero, y en el caso de los fideicomisos no, porque digamos que el monto que tienen resguardado se lo pueden gastar en el año que quieran, o sea, ni siquiera tendría que ser en 2024, no es a fuerza en 2025, y el presupuesto sí, el presupuesto como va etiquetado solamente tienen un año para ejercerlo, y además de forma justificada, tienen que seguir ciertas reglas. Los fideicomisos no siguen reglas. Por ejemplo, se puede hacer un gasto desde un fideicomiso sin atender a estas, digamos, estas normas de las licitaciones públicas. Puede hacerse a través de contratos directos a empresas que brindan servicios o que ofrecen productos. En ese sentido, me parece que la discusión que viene en el pleno de la Cámara de Diputados, que es la que va a aprobar este presupuesto, pues puede revisar todas estas áreas de opacidad, de despilfarro, de lujos que aún existen en el propio Instituto Nacional Electoral. Recordar también que hay otros rubros donde el Instituto Nacional Electoral no ha hecho nada por cambiarlos, y entre ellos todo el gasto multimillonario en rentas. El INE destina más de 1,000 millones de pesos a las rentas año con año, rentas de locales que en realidad pareciera que se rentan edificios de superlujo, cuando a veces son localitos muy pequeños, porque seguramente ahí hay un tema de corrupción. Entonces, todo este tema se debe de ir sopesando, por supuesto, sin quitarle o restarle capacidad a la institución para que se ejerza de una forma adecuada todo el tema de las elecciones que vienen del año que entra, pero sí, pues revisando que esto del despilfarro todavía existe.